Bienvenida, bienvenido a esta cuarta jornada de la Feria de la Música. En este día 4 vamos a pensar las nuevas fronteras del audio, tendencias en el sonido, experiencias inmersivas, proyectos sonoros novedosos e investigaciones sobre nuevos alcances para el audio. Vamos a tener un encuentro de productores artísticos para discutir la importancia del rol y su lugar en el ecosistema musical. Recordá que nos podés encontrar tanto en Instagram como en YouTube como en Facebook con la Feria de la Música. Allí nos encontraremos para disfrutar de esta cuarta jornada en la que pensamos las nuevas fronteras del audio. Hola. Para comenzar a pensar estas nuevas fronteras del audio, vamos a meternos en el audio inmersivo en vivo. Maru Bello, Carolina Antón y Yanina Canalis nos cuentan sobre la participación de Sound Girls en Expo Soundcheck. Hola a todos, yo soy Marina Bello, operadora de sonido, de sala, de monitores, devenida también en productora técnica. Tenemos invitadas a Carolina Antón, ingeniera de sala, monitores y sistemas de México. Gracias, Caro, por venir. Ella además es la Sound Girl México. Y bueno, el año pasado nos invitó a una aventura que ahora ya les vamos a compartir. Y desde Berlín está Yani Canalis, que bueno, también es ingeniera de sala, monitores y sistemas, licenciada en audiovisión de la UNLA, donde también fue docente, investigadora. Se fue a estudiar un máster a Leeds en Inglaterra en audio engineering, diseñó un programa para poder hacer audio inmersivo en vivo. Y acá están, somos las tres amigas y les vamos a contar sobre nuestra experiencia el año pasado en la Expo Soundcheck, donde montamos sonido inmersivo. Caro, contanos un poco acerca de qué es Sound Girls y sobre tu invitación increíble a la aventura del año pasado. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, un gran esfuerzo el que todos están haciendo. Muy feliz de estar con estas dos grandes colegas y amigas, que es Yani y tú, Marina. Muchísimas gracias a todos los involucrados. Y pues nada, o sea, gracias por sumarse a esta como arriesgada, como, no sé, aventura que tuvimos el año pasado, gracias al patrocinio que tuvimos de varias marcas dentro de la Expo Soundcheck, apoyando a Sound Girls. Como bien dijo Marina, yo soy la representante de soundgirls.org en México desde hace 4 años. Y pues bueno, es una organización sin fines de lucro que apoya a las nuevas generaciones de mujeres. Y pues bueno, básicamente es justo hacer como una comunidad de mujeres en específico, aunque es sin distinción de géneros, porque pues bueno, somos la minoría dentro de la industria en la que nos estamos desarrollando. Entonces, la fundadora es Kerry Kais, que es la monitorista Pearl Jam, y de hecho ella nos acompañó el año pasado junto a esta como aventura que ya les platicaremos. Es una organización totalmente gratuita y se pueden inscribir entrando a la página de internet www.soundgirls.org. Estamos en redes sociales y pues bueno, está la parte de México, pues es justamente apoyar también todo el lenguaje de habla hispana, ¿no? Toda la comunidad de mujeres en España, en Latinoamérica, que nos unamos y pues gracias a eso hicimos pues toda esta aventura que les vamos a contar dentro de la Expo Soundcheck. Ahí vamos. Bueno, en el medio de esto puedo hacer yo como una intro un poco. Lo que pasó es que Caro dijo, quiero hacer sonido inmersivo durante 3 días de la exposición en un salón como este. Bueno, no lo ven todo, pero es un salón grande. Armamos con el apoyo de Meyer, con 11 cajas, una disposición para hacer Immersive Sound en vivo.
y lo corrimos con la aplicación que diseñó Yanina Canalis, que se llama ISSP. Además contamos con un Klang que es para mezclar, hacer monitores inmersivo binaural. Pero bueno, Yanni, contanos un poco acerca de tu aplicación, de qué se trata. Bueno, en principio había ido a las ferias, si la memoria no me falla, en febrero de 2018. Fui a una feria muy grande de audio y escuché algunos sistemas de audio inmersivos que estaban promocionando algunas marcas y yo ya venía con la curiosidad de esto de cómo podemos hacer una mezcla que vaya un poco más allá del estéreo, ¿no? Entonces había estado explorando mezclas binaurales, que son con auriculares, o bueno, hay otros métodos para hacerlo ahora, otras técnicas de audio envolvente o donde uno esté inmerso en un campo sonoro como puede ser Ambisonic. Y bueno, y estaba terminando mi máster y me dieron muchas ganas de desarrollar algo para poder trabajar en sonido en vivo y con alguna técnica que nos permita seguir el flujo de trabajo que tenemos en vivo, que es necesito armar rápido, puedo tener prever ciertas cuestiones antes de un show, pero llego y a veces no puedo ubicar las cajas en el exacto lugar donde quiero. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que como ser muy flexibles, entonces la idea fue eso, generar un software que me permita mucha flexibilidad para poder trabajar con audio inmersivo y además una herramienta que sea en vivo, que no necesite ni mucho tiempo de programación ni nada, como que yo pueda llegar, pum, y salir a un show inmersivo. Bueno, y eso fue lo que programé y armé. Y bueno, y en 2019, gracias a Marina, que nos hizo el contacto entre Carolina y Yanina, todas con Ina, estaba en Inglaterra y hablé con Karen, que ahora me dijo, mirá, está esta idea, yo quiero hacer shows inmersivos, pero bueno, no sé bien cómo, y le dije, bueno, yo tengo un software que lo hace y no todas nos animamos a hacer 3 shows en la Expo Soundcheck de México. Así que nada, con el apoyo, como dijo Caro, de distintas marcas, montamos el sistema de sonido y después, bueno, tuvimos la posibilidad de hacer un audio inmersivo para el público con el software que yo desarrollé y para los músicos con este sistema de Klang dígico, para que los músicos también tengan una experiencia inmersiva en sus auriculares. Ahí va, bueno, hicimos una red de canales todo de audio digital, fue todo como un desafío increíble. Y le pregunto a Yanni, ¿dónde pueden encontrar información acerca de tu desarrollo? ¿Hay en internet, data? Acerca de mi desarrollo, no hay muchas cosas. Hay un canal en Facebook, hay una fanpage, creo, en Facebook que se llama ISSP por Immersive Sound System Panning. Y después en mi canal de YouTube hay un videíto de la aplicación y también hay unos videitos de algunos de los shows que hicimos. Y bueno, ahí pueden buscar información. Excelente. A todo esto, vos ahora estás además trabajando para la gente de Meyer Sound. ¿Querés contarnos un poco acerca de lo que estás desarrollando para ellos? ¿Podés? Sí, bueno, sí, un poquito puedo contar. A partir de enero de este año empecé a trabajar para Meyer Sound, así que por eso estoy ahora viviendo en Alemania y estoy trabajando en el equipo que está desarrollando Space Map Co, que también es una plataforma para trabajar con audio inmersivo desarrollada por Meyer Sound y ya sale la semana que viene, así que está saliendo del horno. Ya desde la semana que viene se puede bajar. Más que gracias por tu rato, por contar con tu presencia. Estás a 3 días de presentar el diseño en el que estás trabajando y estás acá con nosotros, así que gracias. Les cuento, para quienes sean curiosos, si se meten en la página de soundgirls.org, si en buscar ponen Carolina Antón, van a aparecer varios artículos escritos por ella y entre ellos está sobre esto que estamos contándoles de nuestra participación en la Expo Soundcheck, con un detalle como de todo el sistema que se montó, en qué consistió. Caro, contanos cómo siguió tu vínculo con el sonido inmersivo en México, aparte que ustedes tienen otra aventura para contar que hicieron juntas. ¿Qué vino después? Sí, o sea, al final toda esta como curiosidad o la idea que tuve de hacer como espacio inmersivo
es como justamente mostrar las diferentes formas de presentar o de mezclar, de crear contenido en diferentes formatos, entre ellos los más como conocidos pues es el cine, ¿no? Es la postproducción, que es lo que normalmente escuchamos cuando vamos al cine, que es un 5.1, un 7.1 y ahora un Atmos. Luego de ahí que empecé yo como a trabajar con esta gente de postproducción y mixers de cine, me fue se me despertó como en la cabeza el de por qué no hacer estas experiencias en vivo, que es a lo que yo más me dedico, ¿no? Hacer mezcla en sala o monitores de sistemas en vivo. Entonces fue que empecé a crear en mi cabeza como esta necesidad también como de evolución en el sonido, que igual nos hace falta un montón, ¿no? Como buscar otras experiencias. Y fue por eso que se diseñó este espacio un poco como mezclando los diferentes formatos como más clásicos de sistema inmersivo, que son Atmos Broadcast, Atmos Theatrical, que es para cine, y el en vivo, ¿no? Que tanto, o sea, y cuando llegué a la parte en vivo, justamente yo tenía como resuelta la parte de monitores, porque sale este gran equipo que se llama Klang, pero en la parte de sala justo era como de, bueno, hay varios hardwares, ¿no? Que ya existen desde hace tiempo, pero como que no estaba presente en Latinoamérica, ¿no? O sea, como que esa parte todavía no llegaba. Incluso creo que apenas a raíz de también esta como presentación que tuvimos un poco fue también un impulso que se dio a estos formatos inmersivos en Latinoamérica, cosa que me hace muy feliz en México en específico, ¿no? Y fue entonces que pues empezamos a hacer como toda esta parte de la mezcla inmersiva utilizando el ISSP, que ya ni, o sea, sí, todas loquísimas, tú Marina también, o sea, todas se tomaron un vuelo de avión y vinieron acá a la Ciudad de México. Obviamente, pues Soundgirls es una organización sin fines de lucro, no teníamos un peso, no tenemos dinero, entonces todo fue como patrocinios. Al final, pues bueno, tenemos como el apoyo de muchas marcas, entre ellas, pues las que ya mencionamos. Y pues fue eso, ¿no? Que de pronto empezamos a crear estos espacios nuevos donde también se mostraba contenidos. Vinieron, por ejemplo, Dolby de Brasil, ¿no? A presentar como el contenido. Tuvimos varias como shows, ¿no? Con presentación, como un demo room para esos formatos. Y pues bueno, o sea, al final creo que esta evolución del sonido es bien importante utilizando, como desmitificando el hecho de que es como complicado, difícil. Al contrario, creo que es un arriesgue y el tener shows en vivo dentro de una expo, pues fue una cosa increíble. Además, pusimos, o sea, como no nada más nos quedamos con como con un formato inmersivo, sino que dijimos, bueno, además vamos a hacer todo digital, ¿no? Entonces, no utilizamos, por ejemplo, splitters o snakes analógicos, todo fue por medio de red Dante. Entonces, o sea, nuestros splitters en realidad eran switchers que teníamos que interconectar entre todas las consolas. Tuvimos 2 consolas Digico, ¿no? Y una interfaz Focusrite que con amplificadores Focus que hacían como la conversión analógica digital para que pues se spliteara la señal dentro de es el MP8R de Focusrite. Entonces ahí se splitea la señal y llegaba tanto una señal totalmente diferente a sala y monitores para que cada uno tuviera un trim digital para que pudiera hacer su mezcla, ¿no? O sea, su estructura de ganancia. Y de ahí, bueno, obviamente se pasó al ISSP, ¿no? En una forma digital que también pues era como interesante, ¿no? El experimento porque casi no, digo, creo que ahorita ya hay mucho más pues, uso o conocimiento, ¿no? Del Dante, pero en ese momento pues tampoco, como que incluso hasta las marcas tampoco tenían como muy claro cómo funcionaba, ¿no? Sí, como que nadie nos podía contestar si eso que íbamos a hacer iba a funcionar. Terminamos usando los 64 canales Dante para la red para que se conecten las consolas del escenario. Yani usó todo su MADI con sus MADIs, iba y volvía de su aplicación.
yo con el MADI de mi consola y volvía del Clang. Bueno, les pregunto, ¿volvieron a hacer shows inmersivos luego de esta experiencia? Quiero contar también, muy importante, que yo creo que hasta ese momento no había pasado nunca en Latinoamérica. De hecho, estrenamos el Clang, llegó a México gracias a la gestión de Caro. El Clang es un procesador, porque acá yo creo que algo que, corríjanme si estoy equivocada, pero en lo que cambia un montón de aplicar Immersive Sound al vivo es poder hacerlo en tiempo real. Sí, porque latencia, claro, ¿no? si yo tengo la chance, todo viene como lo que era inmersivo, era con postproducción. Entonces lo que cambia radicalmente es poder procesar todas esas señales en tiempo real. Y por ejemplo el Clang lo que tiene es que yo puedo ubicar en tiempo real cada uno de los canales. Admite hasta 32, no, hasta 64, ¿no? No me acuerdo de eso, pero bueno, nerd. Sí, Dante sí. Dante sí. Entonces, tiene unos layers y una superficie, o sea, tiene un software para poder controlarlo súper amigable, donde tienen resuelto también cómo organizar. Porque imagínense que te aparece como una cabeza y vos podés elegir el espacio dónde ubicar los instrumentos, los efectos, y si llegas a tener una banda con 60 canales, imagínate que tendrías 60 pelotitas alrededor de una cabeza, sería como imposible de operar y es algo como súper intuitivo. Lo recibimos, lo pusimos y salimos andando, digamos, fue bastante genial. ¿Volvieron a tener experiencias? ¿Volvieron a poder montar sonido inmersivo, ya sea en monitores o en salas? Sí, no nos alcanzó la experiencia de hacerlo chiquito. Claro. Y entonces hablando con Janina fue como de no, porque es que este espacio que les hablamos donde estuvimos, pues era un salón, un espacio como de 12 por 12 metros, ¿no? Que con escenario ya se ve más chiquito. Entonces realmente pues que podían entrar unas 80 personas, así ya súper apretados, creo que, o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, pues hablando con Yanni fue como de, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer esto en grande, porque pues hay que vivir y hacer la experiencia de un show en vivo, o sea, como un formato como pues un poco más, pues más real, ¿no? O sea, como grande. Y entonces justamente me buscaron para hacer el segundo encuentro internacional de especialistas en sonido aquí en México, junto con la Fonoteca Nacional, que es un espacio muy lindo aquí en la Ciudad de México. Entonces Soundgirls fue como, pues ayudó en la organización de todo el segundo encuentro, ¿no? Esta convención, y nos dieron como las clases magistrales dentro del encuentro. Y obviamente pues se quedó como muy latente y como que la gente se quedó como muy receptiva y como muy con ávida, ganas, ¿sabes? Como de conocimiento y como de experimentar el sonido inmersivo. Entonces me dijeron, hagamos lo mismo, o sea, hagamos el sonido inmersivo. Entonces, a mí no me gusta repetir, ¿no? O sea, porque se me hace como aburrido. Ya lo hiciste una vez, ya mejoras otras cosas y genera y crea como siempre como estar como con la cabeza, ¿sabes? Andando. Pero esto fue como de, bueno, no, o sea, sí es sonido inmersivo, pero es en un formato mucho mayor. Y es cuando, pues, Meyer Sound se suma de nuevo a estas, que siempre ha sido como un gran sponsor de Soundgirls. Entonces ponemos un sistema inmersivo 360 con escenario, con support, o sea, todo en el jardín de la fonoteca, que además, no sé si supiste, Yanni, creo que sí te dije, pues seguro con las 1000 cosas que tienes, se quedó registrada en la Fonoteca Nacional de México el primer show inmersivo, o sea, como registro histórico en el país, porque fue la primera vez que sucedió ese formato en México, en ese contexto, ¿no? Tan grande. Entonces, históricamente quedamos registradas. Sí, la verdad que fue una experiencia increíble. Aparte era todo el desafío de decir, bueno, hacer un show al aire libre, en un espacio enorme y bueno, todo desde pensar el diseño y a la vez un montón de cosas que como hay muy poca experiencia en shows inmersivos, entonces muchas cosas te las tenés que imaginar
y después tener la soltura o la tranquilidad de decir, bueno, a ver, surgió esto, ¿cómo lo resolvemos? Y bueno, y después explorar el tema de la mezcla, como que hay muchos prioritos de, uy, estará mal poner una guitarra en tal lugar, y de repente es mucho más libre la experimentación. Hay límites, por supuesto, pero tienen más que ver con conservar el tema musical y no hacer, digamos, no sé, un lugar muy grande, poner una maraca atrás y capaz que se te va de tiempo si es muy grande el lugar, ¿no? En términos de la mezcla y de espacialización, el tamaño del lugar es como súper importante. Pero bueno, tener la posibilidad de experimentar con 5 lines array al frente y además toda una vuelta de parlantes alrededor nuestro fue súper interesante, poder caminar y escuchar. Y además, bueno, tener todo el apoyo de los chicos de México, que también estuvieron ahí con el diseño y todos pensando juntos cuál era la mejor opción. Así que fue una experiencia muy, muy linda. Justo con eso que mencionás, Yani, de cómo cambia ahora el nuevo paradigma de la mezcla, de qué está bien, qué está mal. Estamos de acuerdo también que cambia un montón la manera en la que ahora les músicos tienen que pensar la música, porque ahora tenemos una nueva manera de sonar en vivo, donde hay todo un mundo de posibilidades para explorar, pero también algo con lo que nos encontramos aquella vez, un poco, una de las artistas que tocó en la Expo Soundcheck hizo pistas especiales para también poder explotar ese sonido inmersivo, porque es un poco como decía Yani, no es tampoco que puedes mandar el hi-hat al fondo si tenés un venue de 20 metros, porque eso se va a salir de tiempo, o como hay nuevos cuidados, y también creo que se abre este nuevo mundo para la producción musical también, ¿no? Que es como generar desde la ejecución, arriba del escenario, la información para poder explotar estas nuevas opciones que tenemos a la hora de hacer un show. Y bueno, y estamos hablando, el eje de hoy es las nuevas fronteras del audio. Y bueno, ¿y qué me cuentan? Que estábamos ATR haciendo sonido inmersivo, COVID. ¿Cómo ven ahora? Nuestra cara. Sí, ellas no me... Veníamos... Ya me van a Estaba ver. bien la charla, yo la hubiera dejado ahí, te digo. Sí, bueno, paren, podemos retomar. Bueno, no, como... ¿Para dónde siguieron ustedes como con sus inquietudes? ¿Tienen ganas de...? Bueno, podemos no hablar de eso. Pero ¿cómo siguieron con sus inquietudes? ¿Cómo ven de acá a un futuro la aplicación de todo lo que vienen desarrollando, digamos, investigando? ¿Lo ven sucediendo? Yani, tu aplicación está funcionando, ¿no? ¿Hay chance de acceder a ella de alguna manera? ¿Va a haber chance en un futuro? Bueno, en México, Carolina tiene en su empresa tienen una copia del software, así que ellos sí, están habilitados para hacer shows. Y en Argentina tenemos un grupo con Néstor Stazzoni y Leonardo Aspra y Cachi, donde los chicos también están promocionando y utilizando el software para hacer demos y tienen muchas ganas de implementar shows con eso. Dado que un poco lo que está pasando con el COVID va a restringir probablemente mucho el uso de espacios para grandes cantidades de gente, como quizás están tratando de explorar, bueno, qué pasa si hacemos shows para menor cantidad de gente, pero con un plus. Entonces, bueno, audio inmersivo. Entonces, están explorando por ahí los chicos. Y yo de este lado, nada, en realidad cambié un poco el rubro, digamos, estoy haciendo lo mismo, pero estoy más en la parte de programación, así que los shows, o sea, nos tocan súper de cerca porque estoy trabajando para una empresa que claramente hace parlantes para shows en vivo, hace también parlantes para otro tipo de mercados, pero bueno, el sonido en vivo es un área que obviamente nos golpeó a todos, ¿no? Pero bueno, yo estoy en la parte de desarrollo, así que es como que es una oportunidad también de tener un tiempo para trabajar y desarrollar cosas para futuro, no para algo inmediato. ¿Ven en el futuro como una opción así de diferencial? O sea, ¿lo ven sucediendo? Como que el sonido inmersivo llegue a ser como tan popular o tan común como lo que era el sonido convencional hasta ahora. ¿Creen que es como el futuro hacia donde vamos?
Sí, yo creo ¿O que no? sí, ahorita, actualmente, o sea, creo que muchas personas están también, o sea, como que depende de, bueno, más bien, puede ser de diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, como tanto actualmente la vida, o sea, el día a día, estar pidiendo nuevas experiencias. O sea, creo que las personas ya están como buscando escuchar cosas nuevas o sentir cosas nuevas. Y por otro lado también, pues la cuestión de pandemia que acorta igual y sí los shows en vivo, pero también puede ampliar o puede como disparar el hecho de justamente eso, crear nuevas experiencias, ¿no? O sea, cuando regreses a, de esta nueva normalidad, ¿no? Yo creo que sería como muy interesante el recibir a las personas con nuevas experiencias, que creo que es a donde nos estamos moviendo. O sea, en mi caso, por ejemplo, pues que yo sí estoy como más enfocada a una cuestión creativa y de mezcla, eh, sí he tenido conversaciones con productores o con músicos en donde sí están interesados en hacer giras, ¿no? Incluso con sonido inmersivo, obviamente en shows en vivo. Y los que no, porque ahora no se pueden, me han pedido hacer mezclas en formatos igual, pues obviamente no se puede utilizar como los mismos formatos que como en sonido en vivo, pero sí, por ejemplo, Ambisonics, ¿no? O Atmos, que son como otros formatos para escucharlo en audífonos, ¿no? Como binaural. Entonces sí ha habido como esta busca de muchas personas, y vuelve a lo mismo, como desde productores de cine, como desde productores de música, músicos, ingenieros, que están como ya cada vez metidos y involucrándose en estos nuevos formatos para crear nuevas experiencias audiovisuales, porque no nada más es música, sino también ya empieza el contenido como justo relacionado a imagen, para las personas. Entonces yo creo que es un tema complejo, va poco a poco, pero sí estoy viendo que hay como respuesta y buena respuesta con el público, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene futuro, o eso quiero pensar. Sí, y Todes. aparte me parece que también es importante destacar que un formato así también es un instrumento nuevo para los músicos. Ujú. Y cuando un grupo de músicos se junta a ensayar, o sea, un grupo de personas se junta a ensayar y a tocar, generalmente la formación es un círculo donde todos se miran y el sonido viene de distintas partes. O sea, el hecho de que nosotros ahora nos acostumbramos a tener un estéreo que viene de un frente no es algo natural en realidad, es algo que lo Exacto. construimos por el formato que que tenemos desde hace ya años. En realidad es mucho más natural tener un audio envolvente y poder tener fuentes sonoras alrededor. Así que creo que esa herramienta para los músicos es fundamental, pero por otro lado, a nosotros como ingenieros de mezcla o ingenieras de mezcla, es muy complicado si yo sigo teniendo las mismas herramientas que siempre, bombo, tambor, guitarra, bajo y Claro. batería, donde la gente está acostumbrada ya a escuchar el bombo, la voz en el centro, el tambor en el centro. Entonces de repente desarmar eso en audio inmersivo, decís, uy, voy a querer escuchar el tambor a la izquierda y el bombo a la derecha, me va a resultar raro. Raro porque puede ser, raro porque no puede ser, o raro porque siempre lo escuché al frente y al centro y lo quiero seguir escuchando ahí. Ahora, si los músicos generan nueva información, nuevo material sonoro, para poder justamente trabajar esto en conjunto, me parece que la experiencia de audio inmersivo va mucho más allá. Pero me parece que va también desde la elección de un grupo de músicos y músicas, ¿no? Totalmente. Totalmente, y además es como justo eso, o sea, como que desde el inicio, desde la creación, desde la producción, desde la composición, justamente tener como en mente este formato, ¿no? O sea, como tenerlo ya como imaginado un poco, porque si no, o sea, a mí me han llegado a decir, bueno, quiero que mi canción se escuche, mi producción se oiga en sonido inmersivo y así stems, tres stems estéreos, o sea, es Claro. como de, o sea, no, y tal vez esté buenísimo tu proyecto, pero si no tengo como como dice Jenny, ¿no? O sea, si no tengo todos estos elementos que puedan hacerte como una atmósfera, ¿no? Separados,
pues obviamente no se siente natural y es forzado el resultado, ¿no? Entonces, no, total, si sí, tenés, definitivamente, creo que va por ahí. Si tenés una batería o una guitarra y un bajo, convertirlo como explotar todo lo que el sonido inmersivo te puede dar es bastante más difícil. Bueno, en definitiva, somos un panel dentro de la Feria de la Música, así que invitamos a todas y todos les músiques a que empiecen a pensar también, los invitamos a que investiguen un poco, no demasiado nerd, pero sí para poder entender como cuáles son las herramientas que están disponibles hoy, también para empezar a componer o a pensar o a flashear la música y el audio para esos nuevos formatos de reproducción, porque, bueno, nosotras de hecho lo vivimos en la feria. Esta banda que hizo pistas pensando en inmersivo se armaba como una cosa que era increíble. Algo que quieran mencionar y que yo me haya olvidado porque tengo luces y una cámara enfrente. Pues creo que bueno, hablando de lo que comentas de estas pistas que se hicieron, o sea, como justo armamos, ¿no? Aquí en mi empresa, o sea, justo este estudio, ¿no? Atmos, y pusimos como un montón de bocinas para justamente recrear y no llegar como en blanco o tan en blanco a la expo. Y entonces ahí se formó, o sea, se hizo como esta mezcla en 7.1, en realidad no, o sea, fue específicamente porque pues eso es como lo automatizamos en Pro Tools. Pero creo que más bien lo que hicimos y la razón por la que hicimos esas mezclas fue porque en vivo, a diferencia de, por ejemplo, una película o algún no sé, material postproducido, es que puedes automatizar. En vivo no puedes estar moviendo los paneos de 30 instrumentos al mismo tiempo que tengan coherencia. Sí, ¿no? O sea, aparte que si moves mucho la gente se marea un poco, eso también es real, no es tampoco que hay que andar haciendo la guerra de las galaxias. Exactamente, entonces cuando nosotros dijimos, bueno, hagamos estas pistas en 7.1, fue como darnos una base como ya automatizada, inmersiva, y en vivo enfocarnos a los músicos, no a las pistas, ¿no? O sea, y como que eso ya te diera como, o sea, justo cuando pusieras play, ya te diera como esta sensación inmersiva, pero no estuvieras tú como automatizando o moviendo 20 canales a la vez, que es imposible, ¿no? O al más de que tengas, no sé, 4 o 5 operadores y no, o sea, pues se pongan todos de acuerdo para ver a dónde mover qué cosa, ¿no? Entonces, esa fue como la razón principal, pero pues es justamente lo que decía Yanni, que es como enriquecer y experimentar y como explotar la creatividad que tal vez en estéreo nos hayamos enfocado en ya tener como ciertos como paneos establecidos, y que si no está ahí es que lo sientes raro, ¿no? Entonces es como también el rango dinámico que te da el mezclar en un formato inmersivo es mucho mayor, ¿no? O sea, puedes irte a otro, de veras, a otra forma de mezclar y de entender el concepto de la música y de la creatividad. Entonces, sí, no, bueno, eso, ya. Podemos hablar 5 horas más de cómo flashear con el sonido inmersivo. Exacto. Chicas, gracias. Gracias por venir a compartir este rato conmigo. Les agradecemos a la Feria de la Música por invitarnos. Yo personalmente, gracias a Dama y a Julio de Exosound, que siempre están ahí como apoyando. Y bueno, ojalá que nos veamos pronto. Maldito COVID. Dale. Y ahora, gracias bueno, por también la invitación. Mensaje, o sea, para las músicas empezar a crear, a meterse como que ahí está esta posibilidad del sonido inmersivo, y a los productores que bueno, que ahora somos 3 ingenieras. Entonces ahora tenemos que ser 2 en la consola de sala. Una que me mueve los paneos, la otra que mezcla, y bueno, somos nosotras 3. Ah, no, mentira. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigas. Ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos encuentran a todas en nuestras redes sociales, que van a estar seguro en alguna página, en algún lado. Obviamente. Gracias.
En este caso vamos a estar charlando sobre las nuevas fronteras del audio. Hoy tenemos un panel conformado por productores, estos cerebros dentro de los estudios donde suceden las magias muchas veces. Vamos a tener la coordinación, el placer de tener a Twitty González entre nosotros. Gracias. Bienvenido, Twitty, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y contanos primero quiénes nos acompañan. En realidad lo sé, lo voy a presentar yo. Tenemos a Nico Cotton y a Lucy Patané. Bienvenidos también. Gracias. Pero ¿por qué elegís a ellos? ¿Qué características tienen que te interesan que vuelquen en este panel? Bueno, yo creo que son bien distintos y eso nos sirve para abarcar más tipos de música, más situaciones, más estéticas, más formas de trabajo. Yo a veces me asusto un poco cuando veo los tutoriales de los youtubers musicales, ¿no? Que dicen esto se hace así y nadie habla en qué contexto se hace así. Entonces ahí hay como una trampa y hay un error en la pedagogía, en la educación, y tener como dos productores que trabajan con tipos de música bien distintos va a demostrar eso, que los dos pueden hacer discos. Lucy quizás es mucho más orgánica, viene más del rock, es guitarrista, es multiinstrumentista, se apoya también en otra gente, tiene un estudio, creció en un estudio de grabación por su papá. Nico es batero, viene también de tocar en bandas, pero está muy centrado en lo que es música mainstream y muy también, muchas veces más, un poco menos orgánica, ¿no? Más música de diseño, llamaría. Entonces, entre los dos vamos a tener como una visión un poco más amplia que llamar a tres del mismo palo o a uno solo, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa volcar en este panel cuando se piensan o cuando te invitan a pensar estas nuevas fronteras del audio? ¿Qué es lo que a vos te interesa que por lo menos comencemos a conversar con ellos? De todo, desde cómo se puede encarar una producción hasta cuando están seguros que está bien, que listo, hasta acá llegué, que acá la obra es esto y ahí está terminado. Pueden pasar un montón de cosas y los dos son bien distintos, vuelvo a repetir, como me gusta como quizás la misma pregunta, tener dos respuestas que ninguna invalida a la otra, ¿no? Se potencian. Me gusta esto de cuando se termina una canción, no sé. ¿Las canciones se terminan, se abandonan? ¿Cómo es para ustedes? Básicamente por esto que dice Twitty. En tu caso, Lucy, ¿cómo lo vivís vos? Bueno, es un poco diferente cuando uno trabaja en el material de otra persona y con el propio material, ¿no? Como yo saqué un disco hace muy poco y fue muy diferente el proceso que hice con ese disco que el que hago con otras personas. Con otras personas soy más organizada, trato de poner deadlines, ¿no? Como que la persona pueda seguir un camino que uno más o menos le va trazando. Con mi disco fue como completamente algo al contrario, cero pistas, cero plan, cero nada. Entonces es un poco diferente cuando son esas dos instancias. Me parece que es cuando uno pone play y escuchás que todos los elementos están en su lugar, que nada sobra, que nada falta, que no hay que rever ninguna cosa y que por sobre todo quien lo está escuchando siente que está ahí, que es su material, digamos, que es propio. Muchas veces pasa que uno cuando recarga o te pasaste de esa línea que la canción ya deberías de haber cerrado ahí, la persona se empieza como a no identificar con el material. Entonces, por lo menos yo me guío mucho con eso, que la persona se sienta parte de la canción. Y por supuesto a veces pasa lo contrario, la persona lo quiere cerrar y uno como producer ahí es el que tiene que un poco negociar, que no, que quizás le falta este arreglo, esto y lo otro. Y una vez que sucede y la persona se identifica, para mí está cerrada. Cuando trabajo con otras personas. Sí. Tal vez con vos. No, conmigo es otro delirio. Igual no te fue mal con tu disco, bueno, o sea, hermoso producto. Ganó un Sí, claro, yo muy celebrado. Tiempo, tuve mis peleas internas y todo, y bueno, pero eso es otra cosa, me parece, cuando uno trabaja con su música, digamos. Total. ¿Es difícil ser su propio productor? ¿O vos fuiste tu propia productora? Sí, mi propia productora, técnica también, ahí igual pedí ayuda, pero bueno, también fue claro cuando vi que
estaba cerrado. Entonces, Claro. bueno, fue fácil también. En tu caso, Nico, ¿cómo es? Vos trabajás con, como dijo Twitty, con un sector importante del mainstream y ¿cómo es ese momento de definir la obra? Cuando sentís que la obra que vos estabas buscando o que querían que logres, o sea, querían lograr a través tuyo, está cerrada. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís? Y un poco lo que dijo Lucy, el artista tiene que estar 100% identificado con el resultado y quizás uno como productor a veces decís, uy, le tocaría esto y esto y esto. Pero bueno, también hay que aprender a soltar y a confiar en el artista. En mi caso es eso, con el tiempo uno va aprendiendo cuándo es el momento de decir, bueno, hasta acá llegamos, porque la verdad es que siempre uno, por lo menos a mí me pasa que lo escucho, pasa una semana y digo, uy, retocaría esto, volvería a la mezcla y subiría un poquito. Pero bueno, llega un momento que son cambios muy chicos que no hacen a la canción y a lo que más importa, que es eso, ¿no? La canción y el artista y la interpretación. ¿Qué es lo que más importa en una canción? Tomando esto último que vos decís, ¿qué es lo que realmente más importa cuando estás produciendo una canción? No tanto por ahí en la obra propia, porque uno está mucho más involucrado de una forma incluso personal, creo, pero ¿qué consideran ustedes, ya no como moderador Twitty, sino como productor también, qué es lo que más importa cuando están produciendo esa canción? Yo creo que la emoción es muy importante. Digo, que a la persona que lo está escuchando le genere algo emocionalmente hablando. Me parece que si vos podés lograr eso y conectar y atravesar los parlantes, creo que eso es un gol, digamos, es como meter el gol. Después obviamente hay un montón de cosas técnicas que para eso estamos nosotros los productores, que tenemos que tener en cuenta y cómo hacer para generar esas emociones a través de la música. Pero yo creo que, para englobar un poco lo que estoy diciendo, es el artista. El artista puede transmitir, puedes hacer las mejores canciones, pero si el artista no termina de transmitir, no le llega al oído de la gente y no genera esas emociones, es muy difícil. Partís de un lugar muy, muy complicado. En tu caso, ¿cómo es, Twitty? Porque más allá de invitarte a que vos también hagas las preguntas que tengas ganas y generes lo que quieras, ¿cómo es vos también como productor, siendo que tal vez sos de una generación previa a la de ellos dos? ¿Cómo es este cambio que hubo en este último tiempo, el rol del productor frente a una banda, frente a un artista y dentro de un estudio? Mira, yo creo que estamos en una era de segmentación, ¿no? Entonces hay distintos tipos de productor. Me parece que como un productor muy genérico es muy difícil ya hoy en día encontrar que produzca de todo y de todo muy bien. Me parece Distintos que hay, estilos, decís vos. Que hay más especialistas. Entonces cambia un poco el rol. Por ejemplo, en la música urbana, el productor también tiene muchísimo peso en lo que es la escritura de la canción, en la composición, en el songwriting, ¿no? Hasta firma las canciones, tiene sus adahí, todo. Cosa que en el rock es totalmente distinto, es un rol mucho más pasivo, más de acompañar y buscar un objetivo en el pop, ¿no? Entonces ya ahí tenés como, te di dos respuestas para dos situaciones muy distintas entre sí. Creo que también la tecnología ha democratizado y bajado los costos más que nunca, no sé cuánto más se puede bajar. Porque es muy barato hoy más que nunca hacer un disco, ¿no? Y quizás donde hay más menos es quién está, que en los indios, no las flechas, ¿no? Claro. Quién esté detrás del disco, en los proveedores, llamémosle, los profesionales que trabajan para el disco. Quizás ahí es donde sigue siendo diferencia y está bien que lo haga, pero a nivel equipamiento, hoy con muy poco equipamiento puedes hacer discos muy buenos. Cosa que ya hace rato que pasa eso, pero hace 20 años, 25 no era tan así. Y ya llegamos a un punto que sí, que ya no hay tanta diferencia en un estudio top, hacerlo con una buena compu, si sabes usar las herramientas, y tenés un poco de experiencia, ¿no? También, claro. No es como... Me parece que una de las razones por qué tengo un estudio de grabación es para no dejar de grabar, más allá de que sea un trabajo, no, me encanta grabar, me encanta el viaje de grabar, más allá de si el disco después es exitoso o no, eso es un problema hasta que no lo controlas tanto vos.
Un disco, una vez que la canción nace, pasa por un sello, por un manager, por un prensa, por el público, por millones de variables que dentro del estudio la variable es vos y el artista. Total. Es como una conversación de dos. Cuando el disco se terminó, es como que nació y sale a la vida y puede tener una buena vida, una mala vida, o puede morirse al instante o puede tener una larga vida. No está tan en tus manos. Está en tus manos cuando está dentro de la panza, ¿no? Cuando estás en el embarazo de hacerlo. Cuando nació, nació. Ya el post-disco es mucho más duro que el disco. A mí me gusta el viaje de hacer los discos. Y para ustedes, digo, ¿qué es lo bueno y lo malo de esto que vos describías, de esta situación de que ya tal vez no es necesario ni ir a un estudio, ni pensar en un buen estudio, sino de tener tal vez las herramientas indicadas para que un disco no se haga en un lugar en el que uno se imagina, o tal vez nosotros crecimos en esa idea de que los buenos discos se hacen en buenos estudios? ¿Qué es lo bueno y lo malo de esto? Porque también es algo que hoy está, o sea, es real, no es algo utópico. Yo creo que lo malo también es generalizar. Yo un poco lo acabo de hacer con este statement que te dije, ¿no? Pero a mí la situación de estar en un estudio grande me sigue gustando. Me parece como que es una experiencia que si vas a ser músico toda tu vida, en algún momento estaría bueno que la pases. Claro. ¿No? No por el hecho de la anécdota, sino por el hecho de compartir con otros músicos, de estar en un lugar donde todo lo que hagas puede estar registrado supuestamente muy bien. Un lugar donde vos no solo te dedicás a tocar, no estés en tu casa que te quedaste sin una zapatilla, que se cortó la luz, que me falta un cable, que tengo el soldador apagado. ¿Entendés? Me parece como que es un placer también trabajar en un estudio profesional. Te predispone de otra manera. Te predispone de otra manera, sí. Yo me crié en una época donde los discos por contratos eran 200 horas de estudio. Claro. Todo el rock argentino en los 80 y parte de los 90 son discos de 200, 220 a 300 horas, un disco de Charlie, ponele, que le daban un poco más. Salvo la dicha de movimiento, Claro. ponele, que fueron 24 horas, una cosa Entonces, así. Pero... eso te hacía hacer un trabajo de preproducción fuertísimo. Claro. Como Total. para llegar al estudio y ir a tocar, no ir a buscar qué voy a tocar. Hoy con la tecnología y las compus, la línea entre la preproducción y el disco es más baboso, ¿no? Es como, está muy, hasta usás cosas que grabaste la primera vez y quedaron así, por más que tiene un poquito menos de audio, pero la performance estuvo mortal. Por eso yo siempre les doy un consejo a que no, por más que sea de referencia, grábalo bien. Nunca sabés lo que vas a tocar. Sacarle el ruido a masa, tardás 5 minutos más mientras no se te vaya la inspiración, pero dale un pelito más de bola al sonido porque no sabes lo que va a pasar. Y muchas veces la primera toma que haces en el momento de la creación queda. Me ha pasado muchas veces, no poder ganar la demo. Me pasó una vez con un disco para México, hice 3 intentos con orquesta, grupo gigante, con Dream Team de músicos, y no le podíamos ganar al demo, porque tenía una emotividad irrepetible, es como una Polaroid. ¿Viste? Claro, total. Uno cuando graba, documenta también. Grabar es documentar. Yo digo que lo que estamos haciendo hoy, nosotros que hacemos discos, son como papiros digitales para futuras civilizaciones, ¿no? ¿Qué era la música hace 500 años? Van a encontrar un montón de música, ¿no? Hay más música que nunca. Y el hecho de poder registrarla para mí me sigue fascinando y me parece magia. Por más que me expliques cómo se graba y toda la parte científica, más que técnica, de por qué se puede grabar y por qué pones play y sale, a mí me parece mágico todavía que pongas play y algo que pasó recién se repita. Sí, sí. O, ya si nos ponemos más sentimentales, gente que no está ya con nosotros, Claro. pones play y aparece, ¿entendés? Es como un milagro, es como el cine también tiene esa cosa fantástica de que la gente que se murió, vos ves la peli y por un ratito está con vos. La música me parece que tiene una cosa más íntima que la imagen, ¿no? Porque te concentras en el sonido y te remueve más. Generalmente está adaptado a momentos de tu vida, entonces eso me parece que tiene un valor hasta emotivo en la vida de la gente muy lindo. ¿Cómo lo viven ustedes también, estas dos opciones que también te las permite este momento en el que estamos viviendo, o tal vez el presente te permite esto de poder grabar un disco con pocos recursos, o
tener esos estudios a disposición. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué importancia le dan? A mí me gusta bastante el concepto collage, como es mi forma también igual de hacer, ¿no? Como que me gusta un poco como que yo siento que el disco debe ser el reflejo del proceso del disco, como cómo la pasó la persona durante todo ese proceso. Entonces, durante ese camino a mí me gusta ir recolectando, ¿no? Objetos, digo, desde demos, que apoyo lo que dice Tweety de tratar de hacerlo lo mejor posible. A mí me ha pasado de quererme matar, de decir, esta era la toma de la voz, y hay un maullido de un gato, por ejemplo, que también lo puedes dejar, ¿no? Sí, sí. Momento. Que convivan esos audios con, por ejemplo, audios de estudio. Por lo menos a mí me gusta trabajar de esa manera en la cual puedo producir un disco en un estudio o en una casa o las dos cosas a la vez, y eso genera por lo general discos medio como si fueran de distintas épocas, ¿no? Pero en realidad son distintos audios. Entonces me parece que siempre cualquier herramienta es válida. A mí lo que me llama mucho la atención hoy es, y a lo que por lo menos yo le presto mucha atención en mi trabajo, es el multitasking. A mí me parece que en una situación de una banda o lo que sea, siempre alguien va a oficiar un poco de productor, sin que lo sepa, quizás. No sé, hoy mismo puede estar ensayando una banda en el garage de niñes de 15 años en Saladillo, y uno seguro va a estar oficiando un poco de productor, va a decir un poco, che, repitamos esta estructura así acá, bajemos un poco esto acá. Entonces hay una idea como un poco de producir, que yo me meto más en la producción artística, no tanto a veces en la técnica, y busco como un poco más de otros compañeros o compañeras en los cuales trabajar a dúo, digamos, con esas cosas. Yo me doy cuenta que así me enriquece mucho más lo que yo quiero traducir, digamos, con mi producción. Entonces, me parece fantástico, digo, que haya más herramientas para hacer, o sea, que cualquier persona pueda registrar sus ideas. Pero también comparto lo que dice Tweety, que ir a un estudio es una experiencia que igual muchas veces le pone mucha solemnidad a la situación, y muchas veces también la persona se inhibe. A mí me ha pasado, de hecho, yo siempre trabajé en el estudio de mi papá, con la porta estudio, con no sé qué, en pijama, y de repente fui a Los Pájaros, que era el estudio de Palito Ortega, ahí en Luján, a producir la primera vez, ¿no? Fuera de mi casa, y para mí no la pasé bien, ¿viste? Era todo como estaba mirando el reloj, sentía que era, si grababa eso iba a quedar para siempre y quizás no era la toma que yo quería. Y bueno, entonces también, por lo menos en mi caso, cuando son personas que nunca grabaron en sus vidas, intento que tengan experiencias en su casa, que se pongan auriculares, que el auricular es como la primera barrera con la realidad, o sea, la realidad, claro, que con lo que vas a escuchar. Entonces me parece que se puede sacar provecho, digamos, a todas esas formas diferentes hoy que hay y acceso a poder grabar, digamos. ¿Y en tu caso, Nico? En mi caso, yo siempre de muy chiquito como que tenía una compu y empecé a hacer música con la compu. Y yo tocaba en bandas la batería, tipo a los 12, 13 años, y me acuerdo un día que la banda con la que tocaba fuimos a un estudio de grabación profesional, y yo no lo podía creer. ¿Qué estudio era? No me acuerdo. A los 14 fui al Santito a grabar un EP de una banda punk que tenía, y era como estar, no sé, no entendía nada, decía, estoy en una peli. Y ese fue mi primer contacto con el estudio, como que estoy ahora acordándome un poco, porque yo siempre fui del home studio, claro, y siento que el home studio hoy en día más que nunca es como el lugar donde podemos tener tiempo ilimitado para experimentar, y yo también siento que tener pocas herramientas te hace ser mucho más creativo. No sé, yo hasta el día de hoy grabo baterías en mi home studio con 2 micrófonos y termina sonando, tiene algo, no sé si mejor es la palabra, pero termina teniendo una onda que quizás si vas a un estudio, microfonías toda la batería y... Obviamente todo depende, me parece, del proyecto y del sonido que estás buscando. Si vos querés sonar con una, no
sé, una orquesta de 16 músicos, tenés que ir a un estudio, Claro. o si querés grabar una batería enorme con un room y una calidad o determinado tipo de sound, tenés que ir a un estudio. Ahora, para todo lo otro, yo sigo prefiriendo el home studio, obviamente teniendo equipos de calidad y tratando de grabarlo mejor. Odio usar la palabra mejor, pero digo, no sé si se entiende, porque como dice Lucy, el home studio te da, sobre todo a los cantantes. Yo realmente me ha pasado miles de veces ir a estudios con micrófonos de $20.000, una cadena de $100.000 y de repente tengo que pinchar una toma porque la letra cambió y bueno, venite a mi estudio y la voz suena 1000 veces mejor porque el cantante está al lado tuyo relajado o relajada y eso es impagable, ¿no? No sé si respondí un poco la pregunta, pero... Creo que sí, sí, sí. O sea, tampoco es una respuesta, sino que es pensar este momento, ¿no? Porque no hay una respuesta más que el proceso, digamos, que cada uno vive frente a esto. Creo que es válido lo que decís vos, es válido todo porque es lo que se hace y me parece que es eso, es pensar como planteamos este día de la feria, es pensar las nuevas fronteras. ¿Ustedes hacia dónde creen que va ese nuevo sonido de hoy? Tal vez está un poco de moda esta cosa de pensar, viste que hace un tiempo ya dejamos de hablar de esto, pero en algún momento fue eso, las nuevas fronteras del sonido. Se escucha la música, cada vez se escucha de peores calidades, a veces, digamos, realmente es importante el ir a un estudio. ¿Cuál es el trabajo del productor a la hora de plantearle eso a un artista? Digamos, porque, no sé, los sonidos hoy no se escuchan en lugares tal vez como esos estudios demandan, ¿no? Sí, yo creo que hay de todo. O sea, si nos guiáramos por cómo escucha la gente, y creo que ninguno de los tres lo hacemos, tiraríamos a menos y haríamos los discos 5 veces más rápido. Claro. Yo creo que para empezar los discos uno los hace para uno. Y vos lo vas a tener que escuchar toda la vida y seguro que nosotros tenemos lindos lugares donde escucharlos. Entonces ya el primer cliente o primero escucha es uno mismo. Yo creo que más allá de qué escuche la gente, uno siempre tiene que tratar de dar lo mejor y de llegar con la fidelidad, mal llamada fidelidad, no es una palabra media hi-fi, todo eso es muy debatible, pero buscar una estética sonora que esté buena y después ahí sí se empieza a meter un poco la industria y está bueno un poco volver al principio de la conversación, por eso tenemos los dos casos donde Nico quizás tiene que estar un poco más atento a la industria y tiene que ser muchísimo más competitivo que Lucy, que trabaja con artistas que no tienen una aspiración mainstream, sino solo hacer sus discos por el placer de hacerlos y después vemos qué pasa, o están en una etapa de crecimiento. Son dos tipos de presiones, que quizás no es la palabra correcta, pero dos tipos de situaciones distintas donde, no sé, ahora un poco les pregunto a ustedes, si la libertad creativa está atada a eso, a si va a ser un proyecto súper comercial o un proyecto más arty por el placer, no sé. En mi caso depende 100% del proyecto, del artista y de lo que quiera el artista. Me ha pasado de trabajar con artistas que tienen muy claro que quieren algo súper radial, entre comillas, y mainstream, y hay artistas que no, que la búsqueda es otra, que la búsqueda es esto, la emoción. Por ejemplo, el disco que hice de Conociendo Rusia, que produje ahora, que es un disco, para mí es un disco popular, pero de repente nosotros en ningún momento dijimos, che, pará, este tema dura 7 minutos, vamos a cortarlo porque tiene que sonar en la radio. Como no lo contemplamos. Y sin embargo es un disco que nada, ahora tiene 3 nominaciones a los premios Grammys latinos y en ningún momento nos planteamos. Y hay otros discos que sí, que uno dice, ok, esto es va más para esta radio, guarda, no digamos malas palabras porque en la radio no lo van a pasar. Depende del proyecto, depende del proyecto. Claro. A mí me pasa, yo
no escucho radio, no miro tele, estoy como muy out de eso, por ejemplo. Como que yo, por ejemplo, no podría hacer no podría encarar una producción así, pero no porque no quiera, porque creo que no lo sé hacer directamente. Es como que sé producir, me encuentro útil en otros proyectos. De hecho, es lo primero que un poco me fijo, si mi labor va a ser útil en lo que la persona me trae. Si le podés aportar algo. Si le puedo aportar. Si le vas a hacer una diferencia. Sí, también si el proyecto está en... Sí, si también me interesa, ¿no? Sí, Como si siento que la forma que a mí me parece que pueden ir los arreglos o para dónde puede ir, me parece que van a machear con la persona. Eso me fijo mucho, ¿viste? Como si vamos a tener onda, básicamente. Claro. Por lo general yo produzco artistas independientes. Quizás con lo que me encuentro a veces de obstáculos son los presupuestos, porque al ser artistas quizás independientes, gente que da clases o no sé. Sí, claro. Lo que ya sabemos. Entonces, muchas veces, a veces la producción tiene que ser inteligente para tratar de, no que sea algo veloz, pero sí, por ejemplo, yo estoy muy en el plan de que la inversión tiene que ser en el recurso humano. Contratar buenos músicos. Claro. Este batero, yo sé que sale tanto, pero te va a resolver todo lo que queremos en este tiempo. Entonces es como que un poco, a veces yo me encuentro en ese lugar, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hago para hacer que esto suene de la manera que a mí me parece que tiene que sonar, siempre respetando el universo del artista, con estos elementos? Entonces, bueno, yo trato de invertir siempre en las músicas que sé que me van a devolver calidad a un tiempo medianamente copado. Pero bueno, después de eso, no escucho mucho lo que pasa en la actualidad, no sé cómo explicarlo, como que escucho otras cosas, escucho igual también, hay cosas que me gustan y las escucho, pero no me podría guiar por eso. Hay veces que produzco discos que digo, qué bueno que está esto, ¿viste? Ojalá pudieran escucharlo un montón de personas, y como dice Tweety, a veces es un disco que queda ahí... Sí, más a la deriva. Sí, a la deriva, depende cómo el artista después lo mueve, ¿viste? El artista después con el disco queda, ¿viste? Como muy... Hay muchos que son re temerosos de mostrarlo, es como sacarlo, dale. Como, estuvimos 2 años trabajando. ¿Te pasó a vos eso o no? Me ha pasado en algunas ocasiones, sí, que tardan, ¿viste? Como que les da mucho temor, o la estrategia y que esto, que lo otro. Incluso digo con tu disco, porque, no sé... Yo mi disco tardé 2 años en siempre hacerlo. a vos te vi como siempre tocando en bandas, en proyectos como más grupales, y de repente vos te revelaste como una artista, o sea, como personal también, por fuera de esos proyectos, con un material alucinante, y tal vez, no sé, es parte de esto que estás describiendo. A mí, yo tardé más en decidir en hacerlo. Claro. Después me tomé 2 años para hacerlo, que yo sentí que estuvo perfecto. Lo escucho hoy y no me arrepiento de nada, de ningún ruidito, ninguna cosa. O sea, todo está en su lugar, nada le falta, nada le sobra. Y tuve que tomarme ese tiempo. Igual una vez que lo cerré, lo saqué. Fue como, ahora quiero que lo escuche todo el mundo. Y no, a la vez no, ¿viste? Fue como... El momento ese de las plataformas, de Spotify y todo eso, que a las 12 sale, claro, ¿no? Como te querés meter abajo de la cama, como toda la gente va a escuchar toda esta intimidad, ¿entendés? Con la que yo grabé. Pero bueno, hay gente que le pasa un poco eso y lo contrario, hay gente que se apura porque que el single y que la estrategia de esto y que entonces rápido saquemos el primer tema y después el disco, si es que hay disco, porque ahora también es mucho single o EP a lo sumo, no está tanto el concepto de producir un disco entero. A mí, por ejemplo, eso me cuesta, en mí, por ejemplo, como artista, me cuesta sacar un tema. Es como, pero produzco en base a qué, como, ¿qué tengo alrededor? A mí me pasa eso, por ejemplo. Entonces, bueno, diferentes formas de producir. ¿A vos, Nico, qué te pasa? ¿Cómo te sentís vos con esa nueva identidad de una obra musical? De los singles. Claro, de que un disco primero sea un single, después sea otro con otra tapa y de repente se convierte después en una cosa más uniforme cuando sale un disco. A mí me gusta, siento que siempre pasa, como también en la época de los 50, ¿no? Salía como el single, que era una canción o a veces 2.
Me parece que está bueno, sobre todo por lo que dice Lucy, que hay muchas veces que no hay mucho presupuesto para hacer un disco entero. Entonces a veces el artista dice, bueno, hago, no sé, un tema, Claro. después cuando tenga plata hago otro, y me parece que está bueno, sobre todo para artistas nuevos, poder ir sacando de a poquito canciones y que la gente los vaya conociendo y que esas canciones sean suenen con calidad, ¿no? Y a mí yo lo veo muy bien, me parece que nada, es algo positivo. Sí, también siento que cada vez, no sé, el otro día lo hablaba con, no me acuerdo con quién, que a la gente le cuesta mucho escuchar un disco entero. Sí. Entonces hoy en día también es como medio impensado sentarte a escuchar un disco, salvo que te vayas de viaje una horita con el auto y te pongas un disco, pero también en la era del playlist y de la era desde el iPod que sacó esa función de aleatorio, Claro. digo, la música cambió. Es como la gente no escucha un disco, la gente escucha salteado. Entonces no lo veo como algo malo. A mí personalmente me siguen encantando los discos, me sigue gustando el concepto de disco, ¿no? Que Claro. los temas tengan que ver y el orden que esté pensado y todo eso, pero también siendo sincero, hace mucho que no me pasa de poder escuchar un disco entero y que me entretenga. Entonces, ¿Y vos te desfragmentás en esa idea de él que le gusta escuchar un disco y a la vez siendo un productor que trabaja más orientado tal vez a artistas que tienen esa característica, que son más singleros, tal vez no jingleros, sino singleros, de aparecer como con cosas más choqueantes con singles? ¿Eso en tu cabeza se desfragmenta o es como el mismo trabajo que haces? no, lo único que sí está bueno a veces tener en cuenta es que de repente un artista saca un single con un productor y de repente te toca a vos entrar en el próximo single. Entonces ahí como tener un poco empaparte un poco el proyecto para no hacer cualquier Claro. cosa, digo, que sea muy distinto también en pos de que el artista no quede sacando todos temas distintos, que también puede ser un camino, pero por lo general cuando pasa eso, como hay una bajada de línea de, che, mirá, estamos haciendo este estilo, va por acá, estas son Claro. los artistas que nos gustan. Sí, yo igual tengo ahí, le pondría un condimento industrial que el single está muy también, y hay pruebas de eso, muy atado al artista joven que apareció o al artista en desarrollo. Un tipo como Fito Páez no saca singles, te saca un disco. Un tipo que tiene la marca hecha, o sea, 20 años de carrera, va con los discos. ¿Pero eso es algo que te impone la industria o es el No, artista? no, Porque yo que no sé no si lo Fito yo creo- podría decidirlo eso. Sí, lo decide él, Fito decide él. Fito jamás la industria le dijo qué tenía que hacer. Digo, más allá, sacando a Fito... Bueno, pero yo creo que si vos tenés la marca hecha, que suena super branding y marketinera Sí, la sí, frase, sí. pero es la realidad. No, está Es claro. una, está car- claro. una carrera hecha, vale todo. En cambio, si estás en desarrollo, tirarte todas las balas en un disco de un saque es kamikaze. Sobre todo, perdón que te interrumpa, Sí. lo que te da el single para mí, que es algo muy interesante, es poder dar el volantazo, ¿no? Si vos sos Claro. un artista Sí. que sacás un tema, sacás dos, sacás tres y ves que no pasa nada, digo, sacaste 3 temas, podés hacer así, tú, y de repente sacás otro estilo u otra data y de repente te das cuenta que la gente engancha más. Y me parece que eso te da una flexibilidad como artista de tener la tranquilidad de que nada es, viste, que no son 12 temas, ya está, y que te va a durar 2 años, porque Claro. hasta que tengas otra vez el dinero para hacer un disco de 12 canciones. Yo lo veo como algo positivo, Sí. sobre todo Igual, Sí, artísticamente. está bien, está bueno Yo eso. sí. separaría el hecho, un poco volviendo rebobinando un poco la charla, de que vos saques los temas de a uno no quiere decir que los produzcas de a uno. No, es que esa es la También. clave, me parece. Total. Lo que También. vos dijiste recién es la clave porque Fito te puede sacar un adelanto, 2 adelantos del Pero el disco ya lo tiene. La conquista lo hizo- del espacio, pero el ya disco está hecho. Ya está hecho Claro. y lo hizo todo en 2 meses, que Y a es diferencia distinto de lo que hacer pasaba un antes, tema, claro. lo saco. Vamos a hacer otro tema, lo saco. Porque vas midiendo un poco las Yo creo que eso canillas, aplica ¿no? más para los artistas nuevos. Exacto. Yo trabajo con artistas que de repente ya tienen de acá el año que viene, ya saben lo que van a ir sacando y ya lo tienen hecho. Entonces me parece que, y sobre todo también en la era del Spotify, ¿no? Donde la novedad del viernes
como que el artista necesita estar en novedades, sobre todo artistas nuevos, ¿no? Porque artistas más consagrados como Fito, o como bandas, no sé, por ejemplo Coldplay es una banda que saca un disco cada 3 años o cada 2, y después desaparece, y entonces, pero son artistas que hacen estadios, digamos, no necesitan esa cosa de Exacto. todas las semanas o todos los Exacto. meses tener una novedad. Igual que loco, como que de lo que vos estabas diciendo, como que tu creatividad esté atada a la respuesta de la gente, ¿no? Porque es como vos estabas diciendo, sacás un single, 2, no pasa nada. Ves que en realidad si haces un poco de música más tal cosa, la gente te empieza a dar bola. Y es como que tu creatividad empieza a modificarse en base a lo que a la gente responde. Eso es lo que me parece de clave y diferente de cuando uno hace un disco. Me da la sensación cuando uno concibe, hace un disco, es como todo un proceso en el cual estás muy en un proceso muy introvertido, que no tenés ni idea de lo que a la gente le va a pasar. A mí con mi disco, por ejemplo, yo dije, este disco no lo va a entender nadie. Como lo que digo, que la guitarra con fuzz acá adelante y 12 cuerdas y las batas grabadas en no sé dónde, dije, va a ser medio como una cosa. Bueno, después claramente hubo un par, Algo gustó, algunos, sí. claro, que se entendió, pero digo, yo por ejemplo trato un poco de que cuando trabajo con algún artista, de que no esté tan pendiente justamente de eso, del qué dirá la gente, porque después es como que al final el proceso de la grabación del tema es como algo anecdótico, porque lo que importa es lo que viene después. Y yo siempre hago como bastante hincapié en que no, que lo que más te tiene que quedar grabado es el proceso en el cual grabaste tu música. Y quizás tu música no está tan buena o no le gusta a tanta gente. Y eso es lo que a veces puedes llegar a tener. Es ahí, me parece que a veces como que la producción puede hacer estos volantazos que vos decís. Que súper, lo que vos decís es clarísimo y pasa. Y hay materiales que están bárbaros, pero me pregunto eso, ¿no? Como dónde queda como la creatividad genuina de la persona. No sé, es una pregunta que me hago, como que lo digo. Sí, yo creo así que me parece que también tiene que ver eso, distintos ambientes o ámbitos, ¿no? en el que sucede la música, digo, porque hay música, ¿no? Como lo underground siempre se lo relaciona como algo mal hecho y para mí underground es por abajo de lo que se ve. Entonces, yo siempre me muevo un poco ahí, en el que siempre eso, le hago hincapié a la gente en que tiene que ser lo más genuino posible. Quizás no tiene nada que ver con lo que está sonando en el momento. Quizás te escuchan 50 personas, pero es lo que haces. Después si quieres hacer esto justamente de pegar el volantazo como porque tenés ganas de que mucha más gente te conozca o escuche tu música, me parece válido también. Pero siempre me llama la atención ese tipo de cambios estéticos en ciertos artistas para que te escuchen. No sé si se entiende. Total. Sí, se entiende. Yo creo que en esto radica la riqueza del panel que pensaste, Twitty, porque tanto Nico como Lucy trabajan conscientemente con una idea de trabajo, los dos vinculados a la industria, los dos en el mismo ámbito, los dos pensando las mismas problemáticas, tal vez con distintos artistas o distintas formas de encarar a su artista, y me parece que acá queda como una evidencia de cómo también es trabajar en la música y con los músicos, de una forma, de otra, y las dos, creo que el cuello de botella llega al mismo lugar, a que es la producción de música. Quiero agregar una cosa en base a esto. A veces ese volantazo en realidad te lleva quizás a tu música. Quizás es al revés. Exactamente. ¿Se entiende? Yo creo que es quizás eso tiraste también. una porque pensaste que le ibas a pegar y nada que ver. Igual cuando, perdón que te interrumpa, cuando digo el volantazo no digo que uno esté buscando, digo, hay artistas que lo genuino es esto, estar buscando y cambiando y queriendo también, que le interesa también la opinión del público. Claro. A mí muchas veces me pasa que estás escuchando una producción, la escuchás solo en tu estudio y de repente viene alguien y decís, che, te quiero mostrar esto, pum, pones play y estando la persona en la misma habitación te genera como otro
otra percepción, ¿no? Y medio que te das cuenta si está bueno o no está bueno sin que te digan nada. Ese fenómeno es tremendo. Ese fenómeno es tremendo y creo, por lo menos yo le doy importancia. Sí. Es como que, porque uno se sale del ego de uno de decir, che, a mí esto me encanta, me parece que está bárbaro. Y empezás a ver, che, ¿qué onda? A ver, ¿qué le pasa a la gente que cuando escucha esto que yo pienso que está bueno? Claro. Y empezás a tantear. Y eso me parece que es interesante. También banco la de la tuya, es como hago mi música, porque yo también la hice, digo, es como me chupa todo un huevo y hago mi música y está bárbaro. Y trabajo con un montón de artistas así, que vuelvo a repetir el caso de Conociendo Rusia. Claro. En ningún momento es... Sí, fue genuino, digamos. Es buscar canciones que nos muevan, y eso es. Entonces también como el mismo camino, nada más que quizás uno tiene más visibilidad por H o por B, claro. Y hay otros que sí, obviamente, que están más pensados para el mainstream. Twitty, ¿querés hacer un cierre vos? No, yo muy contento por la invitación. Le quería agradecer a ellos que vinieron acá a charlar un rato. Da para mucho. Creo que la gente que está viendo esto es gente del palo, como se dice un poco, ¿no? El que no es músico trabaja con músicos, y por muchas ferias más y muchas charlas como estas. Buenísimo. Muchas gracias a los tres. Buenísimo esto que pudimos conocer también de cómo es pensar hoy la música y seguir metiéndonos en esto que dimos en llamar las nuevas fronteras del audio. Recuerden que nos pueden encontrar en @laFeriaDeLaMúsica, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Nosotros en minutos volvemos con más nuevas fronteras del audio aquí en la Feria de la Música. Llegó el momento de hablar de la experiencia inmersiva. ¿Viste esa sensación de cuando una orquesta te da vuelta alrededor de tu cabeza? Bueno, de eso nos van a hablar Andrés Mayo y Martín Muscatello de la productora de audio inmersivo 360 Music Lab. Ellos nos presentan una experiencia de audio inmersivo y 360. Compartimos. Estamos en el panel de audio inmersivo. Mi colega Martín Muscatello y yo, Andrés Mayo, somos parte del 360 Music Lab y estamos acá para contarles un poquito de qué se trata esto que hacemos, que es básicamente producción de audio inmersivo, audio 3D, audio 8D, audio 360. Cualquiera de las denominaciones funciona, pero bueno, algunas son más significativas que otras. Particularmente creemos que el audio 8D, que es como se viene conociendo esto que hacemos, es una denominación que no significa mucho, porque no es que el audio tenga realmente 8 dimensiones, sino que es más bien un invento de marketing, pero un poco la intención es poder desmitificar eso y al mismo tiempo contar cómo se hace, es decir, cuando escuchamos hoy en día audio 8D, entre comillas, estamos hablando de algo que esencialmente gira a nuestro alrededor, que en la mayoría de los casos que hemos escuchado no tiene, digamos, la musicalidad que creemos que estos proyectos deben tener, porque están aplicados a música y justamente son más bien una demostración de efectos sonoros o de tecnología, y creemos también que esa tecnología tiene que estar al servicio de la música y no al revés. Entonces, empezamos esta pequeña presentación, que va a ser, si se quiere, teórico-práctica, hablando de algo que a nosotros nos ha resultado muy importante, que es cuál es el flujo de trabajo con el que contamos hoy para poder hacer audio 360. Es decir, partiendo de las herramientas que, digamos, en algunos casos ya conocíamos, como por ejemplo, por supuesto, la posibilidad de ir a grabar un concierto con micrófonos puntuales, ubicados en los instrumentos, en las voces, etcétera, como se graba cualquier concierto desde hace muchísimos años, y a partir de eso reconstruir una situación espacial o sonido esférico, que es como le llamamos también al audio 360, eso implica que la captura sea de forma convencional y nosotros podamos recrear ese espacio en base a un software de espacialización, que ahora les vamos a contar. Hay varios, hay muchos en el mercado,
algunos incluso gratuitos, así que no es necesario gastar un montón de dinero en eso. Pero también es interesante conocer que hay otras opciones que tienen que ver no ya con la captura en formato, digamos, de captura puntual o microfoneo cercano, como se le quiera llamar, sino que podemos ir con un micrófono Ambisonics, ¿sí? Un micrófono 360, como se le puede llamar también, al lugar, a la locación y grabar ya sea el concierto o grabar la escena que está sucediendo y capturarla en esos 360 grados, para lo cual obviamente vamos a necesitar algunas cosas que particularmente van a sumar a esto que hasta ahora era nuestro set básico de grabación. Por ejemplo, en el caso de un micrófono Ambisonics, los micrófonos, digamos, van desde rangos de precios muy variados, desde, no sé, $1000 aproximadamente hasta 15 o 20.000, dependiendo del grado de Ambisonics en el que trabajen. Eso va a determinar la cantidad de cápsulas que tienen también, y van desde primer grado, ¿sí? Lo que se conoce como First Order Ambisonics, o sea, FOA, hasta por lo menos tercer grado, y hay algunos de más también, pero ya más de tipo experimentación en laboratorios, de uso común, digamos, que van hasta tercer orden, y entonces se los conoce como SOA, ¿sí? Second Order Ambisonics, o TOA, Third Order Ambisonics. Entonces, podemos disponer de un micrófono que tenga estas posibilidades de captura, y ese micrófono nos va a entregar una cantidad de señales acordes al grado de Ambisonics con el que se maneje. Entonces, en el primer caso, que es el caso más común, el caso más fácil de conseguir y también más económico, ese primer orden de Ambisonics nos va a entregar 4 señales. Vamos a procesar esas 4 señales en forma paralela, las vamos a capturar en algún grabador que nos permita hacerlo en forma simultánea, y no vamos a introducir ningún desplazamiento de fase, ninguna latencia, ninguna variación de ganancia, nada que nos permita modificar esa relación de señales, porque en ese caso estaríamos perdiendo completamente la relación esférica que esas señales representan. Entonces, si nosotros disponemos, como vamos a ver ahora en una sesión de Pro Tools o cualquier sistema de grabación, de captura, cualquier estación de trabajo digital, disponemos de señales puntuales y disponemos también de señales en formato Ambisonics, sean de primer orden o superior, podemos procesar todo eso en conjunto y armar una sesión en la cual vamos a trabajar las señales entrantes ya no como canales, sino como objetos sonoros. Vamos a definir a partir de estas señales una cantidad de objetos sonoros que van a ser parte de nuestro entorno virtual. Y ese entorno virtual puede ser el espacio de grabación en el que estamos, un estudio, por ejemplo, puede ser una sala de conciertos, o puede ser cualquier otra cosa. Incluso puede ser algo inventado, porque mucho de esto se usa en el ambiente del gaming, en el cual los entornos son totalmente virtuales y no estamos buscando la representación real de una escena, sino algo que se parezca o que busque espacializar de alguna manera lo que se está viendo, que, insisto, puede ser perfectamente inventado e imposible de reproducir en la realidad. Por ejemplo, no sé, digamos, alguna situación en la cual el objeto sonoro pase de un entorno absolutamente comprimido y súper reflectante instantáneamente a cielo abierto sin ningún tipo de reflexión. Eso que en la realidad no sucedería de esa manera, en un entorno de juegos es perfectamente posible, y tenemos que entender las variables de reproducción para que eso sea posible. Ahora, en un entorno de gaming, esto funciona a través de una plataforma que va a trabajar con esos objetos y procesarlos en tiempo real, obteniendo el sonido de manera que en tiempo real, y en el caso de la mayoría de las aplicaciones a las que vamos a estar acostumbrados en Audio 360, que no sean de juegos, esto no va a pasar exactamente así, sino que los objetos van a responder más bien a una transformación cercana a la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden mover, por lo tanto se van a acercar al punto de vista o alejar, van a variar en respuesta en frecuencia, van a ser obstaculizados por otros, van a tener más reverb, menos reverb, etcétera, pero lo van a hacer de maneras más acordes a la realidad que se captura, ya sea en una cámara de video o aún si no hubiera imagen en
en una situación que busca ser lo más creíble posible. Insisto, a diferencia del gaming, es un tratamiento de los objetos bastante diferente. Por otro lado, eso también hace que sea más complejo trabajar en el entorno real, si se quiere decir así, porque buscamos la credibilidad al 100%. Vamos a ver ahora en un ejemplo, el que nos vamos a poner al final, que es un viaje virtual a la ciudad de Nueva York, donde el protagonista, digamos, que sería el punto de vista, recorre las calles, se cruza con gente, se mete en un bar, tiene una escena adentro del bar, y todo eso lo tenemos que, digamos, modificar, crear, generar de tal manera que cada instante y cada objeto sonoro de los que aparecen en la escena sea 100% creíble. Eso entonces hace que el grado de minuciosidad, digamos, de detalle, de trabajo de cada una de estas situaciones sea muchísimo mayor. Lo mismo pasa de alguna manera con la música. Con Martín hemos creado, dentro del 360 Music Lab, un espacio de experimentación en el cual producimos música en formato inmersivo, con la absoluta ventaja de que esto termina en un audio binaural, un audio que es finalmente un estéreo, un LR, y que puede ser viralizado, puede ser enviado por WhatsApp, puede ser colgado en una red, o puede ser incluso subido a una plataforma de streaming, porque responde a las mismas características de un audio estéreo. La diferencia es que el audio binaural tiene este grado de espacialización, lo que nosotros llamamos audio 360, que representa un sonido esférico. ¿Y qué quiere decir básicamente el sonido esférico? Bueno, representa justamente una esfera por fuera de nuestras cabezas y está hecho de tal manera que genera una ilusión auditiva que solo puede ser interpretada adentro de nuestro cerebro, porque, digamos, si nosotros tomáramos esas dos señales y las quisiéramos interpretar por separado, no funcionarían. La gran razón de que esta ilusión se genere en nuestro cerebro es que tenemos un oído que oye una parte de la historia y el otro oído que oye completamente otra parte diferente, y el cerebro es quien construye esa ilusión auditiva adentro. Es lo mismo que cuando vamos al cine y vemos una película en 3D y que solamente podemos interpretar o creer que en realidad está pasando algo por fuera de la pantalla, porque nuestros ojos ven dos cosas diferentes. En un ojo estamos viendo algo gracias a los anteojos 3D, en el otro estamos viendo algo completamente distinto, y es el cerebro el que construye la ilusión óptica en ese caso. En este caso es la ilusión auditiva y funciona exactamente igual. Si esto lo quisiéramos escuchar en parlantes, no funcionaría porque los dos parlantes llegarían a nuestros dos oídos, entonces la ilusión se pierde. El gran secreto, insisto, entonces es que un oído escuche una cosa y el otro otra completamente distinta. Por eso la separación auditiva es fundamental en este caso. Entonces, para cerrar esta idea, digamos, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en la producción musical, buscamos que el concepto con el cual todo esto se produce sea producido y pensado desde cero para este formato. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a aprovechar al máximo las posibilidades de los objetos sonoros que vamos a incluir, que típicamente van a ser instrumentos y voces, de manera que si se van a mover o van a tener algún tipo de trayectoria dentro del espacio virtual, esa trayectoria sea musical, no simplemente volar todo por todos lados, como los ejemplos a los que estamos lamentablemente acostumbrados últimamente, que son de todo girando por todos lados, y que no se entiende muy bien cuál es esa finalidad dentro del entorno musical, ¿no? Es simplemente, bueno, una demostración de tecnología. Creemos que los ejemplos a los que podemos apuntar tienen una significación por encima de eso. No es solamente mostrar cómo funciona la tecnología, sino que la música siga siendo privilegiada. En ese contexto, estamos en pleno desarrollo ya de un álbum absolutamente en camino en este momento. Ya hay tres temas que han sido lanzados, que han sido publicados, y seguimos en la producción de más, con la intención de justamente poder mostrar el proceso y llegar a un resultado que tenga esas dos características, que sea musical y que al mismo tiempo sorprenda porque no tenga las mismas características de una mezcla estéreo. Son cosas que no se podrían lograr en una mezcla estéreo por bien espacializada que esté, porque la esfera
genera una sensación mucho más amplia que un buen estéreo. Y eso no quiere decir que el 360 va a reemplazar al estéreo, no es la intención, sabemos que eso difícilmente pase, pero sí que el audio 360 está buscando un espacio dentro del audio profesional, lo está logrando porque tenemos la posibilidad de hoy generar aplicaciones de audio inmersivo en presentaciones de productos, en avisos comerciales, muchas presentaciones que son sin imagen, así que eso abre la posibilidad a que sean escuchadas y disfrutadas de muchas maneras que no están atadas ni a un celular, ni a ninguna forma de estímulo visual. Y por supuesto, bueno, como decíamos recién, o como contaba el audio binaural, que tiene las posibilidades de espacialización sin depender de este otro elemento que es el head tracking, que es básicamente la posibilidad de seguir el movimiento de la cabeza y que la cabeza nos vaya guiando para que el eje de reproducción se modifique de acuerdo a eso. Eso puede pasar en un concierto, puede pasar si vemos un partido, por ejemplo, y queremos que estar presentes en la cancha como si estuviéramos ahí, pero en realidad es una cámara 360 que está tomando esa imagen por nosotros y nosotros podemos hacer que el punto de vista gire, es decir, que nuestro eje se modifique a partir de una interacción con el celular o con los lentes de reproducción, lo que fuera, pero no necesariamente el audio 360 está atado a movimiento de la cabeza. Tenemos el audio binaural, el audio que no depende de ese movimiento de cabeza, por lo tanto no tiene head tracking, y el audio que sí lo tiene, y entonces podemos ir a una plataforma para una cosa y a otra para otras. Por ejemplo, Spotify es una plataforma en la cual podemos representar, o mejor dicho, distribuir audio binaural sin head tracking, y YouTube 360 o Facebook 360 son plataformas en las que el audio va atado a video, en la mayoría de los casos, y entonces sí, le incluimos la posibilidad de head tracking, como para que si nosotros estamos viendo algo en YouTube 360 y lo queremos, por ejemplo, disfrutar desde un celular, entonces movemos el celular, utilizamos las funciones del giróscopo y del acelerómetro para que ese celular le esté mandando una información a la plataforma diciéndole, estoy mirando a 180 grados, o estoy mirando a 270 grados, o estoy mirando a 0 grados, y entonces la plataforma le devuelve una imagen acorde a eso con el audio modificado en tiempo real. De manera que ese audio está siendo procesado para que el eje, que se hace en base a manipulación de fase, lo que permite la plataforma Ambisonics, justamente el eje gire en función de la posición de nuestra cabeza. Le voy a dejar de hablar, le voy a dar la palabra a Martín, que sabe muchísimo de esto, y lo que vamos a hacer es mostrar un poquito una plataforma en la cual nosotros trabajamos, que es Pro Tools. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora entonces a ver un ejemplo práctico de mezcla con el protocolo o el formato Ambisonics, donde están, bueno, lo vamos a ver en vivo, voy a compartir la pantalla y voy a ir contando qué tenemos en cada uno de los canales y cómo lo organizamos. Entonces, estamos usando Pro Tools. Vale aclarar que Pro Tools, la versión Ultimate de Pro Tools incorpora buses de tamaño suficiente como para canales Ambisonics de hasta tercer orden. No así las versiones de Pro Tools que son básicas, que no incluyen surround ni nada por el estilo, entonces están limitadas a estéreo. Con lo cual podríamos hacer una mezcla en binaural directamente, pero para Ambisonics y la manipulación de Ambisonics, que está buenísima, necesitamos un programa como Pro Tools Ultimate, o Reaper también lo puede hacer muy bien, y algunos otros programas también lo pueden hacer, pero bueno, como nosotros conocemos muy bien Pro Tools, desde el background de producción musical que tenemos, lo preferimos, y vamos a incorporar una serie de canales que tenemos listos acá. Entonces, en esta carpeta tengo, me queda todo suelto, perfecto, todos estos canales, los vamos a agregar directamente, más fácil, y cada uno de estos canales es un multitrack que grabamos en el estudio, y aparte del multitrack, incorporan un canal de Ambisonics grabado con micrófono Ambisonics. Entonces, para que quede más claro, voy a cambiar los nombres de los canales rápidamente.
así se ve qué es cada uno. Entonces tenemos un bajo grabado por línea y por amplificador, un bombo, que en realidad es un aro que suena con un bombo, es el aro de un bombo legüero, que cumple la función de un bombo legüero. El aro, tomado con un piezo eléctrico, una guitarra tomada con un amplificador, 2057, y un octapad y 2 vocales. Y el micrófono Ambeo, que es el micrófono Sennheiser que captura en primer orden de Ambisonics, tiene 4 cápsulas. Y los micrófonos Ambisonics, lo más común es que graben en un formato Ambisonics que se llama formato A, que corresponde a los 4 canales del primer orden. Ven que el canal tiene 4 señales, pero el formato Ambisonic, como dentro del flujo de trabajo en la mezcla, no es compatible con formato A. Se usa un formato que se llama formato B, es un estándar. Todos los programas que usamos para manipular señales Ambisonics son en formato B. Entonces, para convertir de formato A a formato B, usamos un plugin para convertir que lo hace la gente de Dear Reality y me permite convertir de primer orden de Ambisonics de formato A, el origen del micrófono. Tengo formato A de Ambeo, porque digamos el formato A, si bien es un estándar también, algunos parámetros dependen del micrófono en particular, y me va a entregar un formato B. La diferencia entre el formato A y el formato B son que las 4 señales de las cápsulas del micrófono salen por los 4 canons, se graban a 4 pres y entran a 4 canales de Pro Tools, y esos 4 señales se combinan de manera similar, comparable a cómo se combinan las señales de una matriz MS, pero de manera mucho más compleja, para generar 4 señales que no son cardioides, no son las 4 señales cardioides de las cápsulas, sino que son una señal omnidireccional y 3 figuras de 8 resultantes de estas combinaciones. Y esas son señales de formato B que se pueden incorporar a un flujo de trabajo de Ambisonics. Entonces, ¿cómo vamos a mezclar todas estas señales en un bus Ambisonics? Bueno, tenemos que crear un máster de mezcla Ambisonics, para lo cual voy a crear un canal auxiliar, y el formato va a ser tercer orden. La diferencia entre los órdenes son la precisión, o sea, cuanto más alto el orden, más precisa la cantidad de grados que tengo, o mejor dicho, la menor cantidad de grados que tengo entre una posición y la otra, y yo la puedo detectar con el oído con mucho más facilidad. Entonces, en vez de tener una resolución de 10 grados, tengo una resolución de 5 o de menos de 5 grados en órdenes más altos. Con lo cual, tercer orden, si lo tengo disponible y lo puedo usar, genial, uso tercer orden. Vamos con tercer orden, entonces vamos a crear un máster de tercer orden, TOA, entonces Third Order Ambisonics va a ser nuestro máster, y voy a rutear todos mis canales, incluso el de primer orden, que puede entrar al bus de tercer orden. Todos los canales los voy a rutear al bus de tercer orden. Entonces todos estos canales, incluso el de primer orden, lo voy a mandar al track de tercer orden. Bueno, no quiere salir porque no quiere salir, hijo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, del tercer orden son 16 señales que ocupan ese bus. Las 4 primeras son el primer orden, las 4 primeras más las 5 siguientes, en total 9, son el segundo orden, y las 7 siguientes, con las primeras 9, forman el tercer orden, por eso son 16 señales. En esas 16 señales está embebida toda la información, toda la metadata que da locación a cada uno de estos objetos. Como todos estos objetos, digamos, en el canal Ambeo que tengo grabado con 4 señales, la locación está grabada justamente y embebida, o mejor dicho, de alguna manera guardada en la información del audio propiamente grabado. Pero en los canales mono que tengo, convencionales, no hay locación, entonces la tengo que generar a partir de un espacializador. Y para espacializar usamos uno de los plugins que usamos, porque como decía Andrés, hay un montón de opciones, pero uno de los que usamos que nos da resultado es DRVR Pro, y en este caso voy a querer generar a partir de un mono un tercer orden, Ambisonics, y fíjense cómo ahora mi canal, por ejemplo, del bajo, se convirtió pasó de ser un canal mono a ser un canal de tercer orden, tiene las 16 salidas que genera este plugin, alimentando el bus de tercer orden, que tiene 16 rutas yendo al auxiliar de tercer orden, que es mi máster. Entonces, ahora cuando yo tomo esta señal, el bajo, representado por este punto, y lo posiciono en algún lado del espacio, ya sea en el eje X, el eje Z o el eje Y, que me permite dar altura al objeto, le agrego reflexiones, le agrego reverberación, le agrego coloratura a partir de todos los parámetros del plugin, y entrega una señal de tercer orden
Entonces, dame una señal de tercer orden en Ambisonics. Esa señal de tercer orden va a ir por estos 16 canales. Si yo, de hecho, pongo play, por más que no lo vamos a escuchar ahora mismo, vamos a ver que todos los canales del bus están siendo poblados con señal que llegan a este bus de tercer orden, pero claro, el problema es que yo el bus de tercer orden no lo puedo escuchar directamente, porque esas 16 señales yo las tengo que de alguna manera rutear a mis auriculares que tienen 2 LIR. Entonces tengo que tomar esa señal de 16 canales de tercer orden y convertirla a binaural para poder monitorearla con auriculares. Entonces voy a usar de nuevo el Ambimicro, que es el plugin mismo que usé para convertir de formato A a formato B, pero esta vez lo voy a usar para convertir de formato B a estéreo binaural. Entonces tomo formato B en la entrada, de 16 canales, y entrega salida estéreo binaural, y ese binaural, ahora sí es estéreo, lo puedo rutear a mis auriculares. Y ahora sí voy a tener una señal estéreo para poder monitorear. Y esto lo voy a hacer para cada uno de los objetos mono o estéreo que tenga en la sesión para darle espacialidad, con lo cual ahora no voy a panear más con el panner de Pro Tools o el panner del DAW que esté usando, voy a usar el panner del propio plugin. Y antes del panner puedo insertar cualquier proceso que yo quiera para cambiar la estética de ese instrumento, actualización, compresión convencionalmente. Total, una vez que ya entro al panner, le doy locación, lo convierto en un objeto dentro de una esfera Ambisonics y lo puedo sumar a otros objetos dentro de la esfera Ambisonics y rutear y moverlos, panearlos, automatizarlos y generar, digamos, el concepto de mezcla que yo quiera en base al movimiento de esos objetos. Integrándolos dentro. Un mínimo comentario es que justo en esa pantalla, si la volvés a poner, sí. Se ve el cambio de la cabeza, ¿no? Es decir, la cabeza cuando pasas de un eje al otro para que se vea, claro, entienda cómo se mueven los 3 ejes, ¿no? Exacto, o sea, en este caso yo puedo ver de a 2 ejes a la vez o mover de a 2 ejes a la vez que el display es bidimensional, pero me permite mover desde 2 ejes a la vez. En este caso estoy moviendo el eje X y el eje Z, y acá estoy moviendo el eje Y y el eje Z, y acá estoy moviendo el eje X y el Z, el eje X y el Y, perdón, lo estoy viendo a la cabeza desde atrás, y puedo posicionar el objeto en cualquier punto en el espacio, arriba, abajo o en cualquier costado. Y otra opción que tengo es mover el objeto a partir de trayectorias que me dan estos sliders que tengo acá. Entonces, si yo cambio de cartesiano a polar, puedo mover en rotación alrededor de la cabeza, eso se llama azimut. Puedo mover el valor de elevación, que va a permitir mover el eje de altura, y puedo mover el eje de distancia, que va a hacer que el objeto se acerque o se aleje radialmente, digamos, en un radio con respecto a mi posición. O sea que 2 tipos de manera de mover el objeto dentro de la esfera que me permiten automatizar y hacer trayectorias un poco más finas si se quiere, pero bueno, acá es donde uno tiene que aplicar el criterio de lo que está haciendo y tratar de hacerlo de la manera más, que el resultado sea lo más para música musical posible, o en el caso de que estemos haciendo algo como por ejemplo el podcast de New York, que vamos a dejar posteado para que lo escuchen, realista, ¿no? Que se entienda que cuando yo estoy bajando una escalera, estoy bajando una escalera, y cuando está pasando una ambulancia por el lado mío, escucho que pasa una ambulancia. Bueno, así que eso lo van a poder escuchar en el ejemplo y de alguna manera tener una referencia de lo que ven acá en la pantalla de Pro Tools con respecto al workflow que nosotros usamos para generar ese resultado. Obviamente una sesión que era muchísimo más compleja, muchos más canales, y aparte con distintos escenarios donde ocurren las cosas, con lo cual requiere muchísima automatización. Sí, si querés descompartir pantalla para que podamos hacer un cierre. La verdad es que lamentablemente estas charlas así dan para mucho más, pero nos quedan un poco cortas porque esto podríamos estar hablando todo el día. Es súper interesante el tema y da para expandir un montón. Pero bueno, primero agradecer por supuesto a Exosound y la posibilidad de estar acá, así que definitivamente es un placer. Hay muchísimo de lo que estaba contando Martín, que ya lo hemos contado en otras situaciones, da una idea del nivel de complejidad que tiene esto, y realmente cuando uno quiere trabajar con hasta 128 objetos sonoros en un mismo espacio virtual, se da cuenta de que el nivel de complejidad, no solamente de producción, sino de postproducción
y de recursos de composición que hace falta para poder trabajar todo eso en tiempo real es altísimo. Así que bueno, de mi parte, agradecerles muchísimo y Tincho. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio para que compartamos esto y darle un poco de lugar al audio inmersivo, que está creciendo de manera exponencial y creemos que abre un montón de posibilidades a nivel industria, a nivel creativo, artístico, y no le vemos frontera por ahora, así que vamos para allá con todo. Spotify for Artists es la herramienta clave para entender y aprovechar al máximo el potencial de Spotify, entender nuestra audiencia y llegar a la mayor cantidad de público. Si sos músico y te anotaste, te esperamos. Nosotros nos vamos a volver a encontrar mañana en este 5.º día para pensar la industria de la música vista desde adentro. Hasta mañana.